el sensor número 3 no había actividad, no había variación de señal, siempre estaba en 0.005. Es por eso que me codificaba voltaje bajo del circuito del Bienvenidos a un nuevo caso de diagnóstico. En esta ocasión tenemos un Toyota Camry, el cual tiene la luz check encendida. Lo que haremos ahora es ingresar con el escáner y ver qué código de falla tenemos. Cabe mencionar que el cliente nos informa de que el vehículo no tiene pérdida de potencia, consumo de combustible, me dice que solo le incomoda la luz check. Entonces aquí procedemos a leer el código de falla y en base a eso poder diagnosticar. Como vemos tenemos 4 códigos, pero de los cuales 3 hacen referencia al mismo código, el cual es P0143, que habla del circuito del sensor de oxígeno, el voltaje bajo. Pero si vemos dice banco 1, sensor 3. Y luego tenemos el código común que es P0420, que nos habla de la eficiencia del catalizador. Procedemos a ingresar a datos en vivo para revisar las señales, también para verificar, ya que nos habla de un sensor 3 del banco 1 y este tiene un motor transversal solo de 4 cilindros. Acá tenemos seleccionado algunos parámetros con el cual nosotros vamos a trabajar. Primero tenemos los ajustes de combustible, las RPM, flujo, y como se puede apreciar aquí tenemos el primero, sensor de oxígeno banco 1, sensor 2, sensor de oxígeno banco 1, sensor 3 y por último AF, FT, banco 1, sensor 1. Entonces, este vehículo efectivamente tiene 3 sensores y como podemos apreciar, el sensor 1 es un sensor AF. Aquí tenemos al sensor 2 del banco 1, el cual recién va a comenzar a variar su señal, como se puede apreciar ahí. Lo tenemos en 0.525. Por otro lado, el sensor número 3, el cual tenemos código de falla, está planchado en 0.005. Tenemos que tener en cuenta que para nosotros poder monitorear estos sensores, tenemos que tener al menos una buena temperatura. Ahí lo tengo alrededor de 89 grados, o sea que el vehículo ya ha estado prendido alrededor de 5 o 10 minutos. Entonces, lo que haremos ahora es seleccionar solo los 3 elementos que nosotros necesitamos para el diagnóstico. En esta ocasión serían el sensor de oxígeno número 1, el sensor de oxígeno número 2 y por último el sensor de oxígeno número 3. Los combinamos en un gráfico y como podemos ver ahí lo tenemos ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas señales? Vamos a monitorear y vamos a ver las variaciones que tienen. Por ejemplo, la línea roja que se puede apreciar ahí habla del sensor de oxígeno 1, el cual es AF. La línea azul que está ciclando es el sensor de oxígeno número 2. Y por último, la línea verde nos habla del sensor de oxígeno número 3, el cual se encuentra en la parte superior y como vemos no tiene variación. Si prestamos atención a la línea verde, nos indica que el 0.05 empieza arriba, es por eso que lo vemos en la parte superior. Pero tanto la línea del sensor 1, que es la roja, del sensor 2, que es la línea azul, tenemos oscilaciones. A ver, cabe mencionar que un sensor AF no cicla tanto como un sensor de circonio, pero esto no quiere decir que no tenga variaciones. Tiene variaciones más sutiles. En este caso, aquí tenemos al sensor número 1. Este es el sensor AF. El sensor número 2 está aquí ubicado. ¿Ok? Ahí tenemos el sensor número 2.
Ahora, para llegar al sensor número 3 está más atrás todavía del tubo de escape. Aquí, aquí tenemos el sensor número 3. ¿Ok? Y como se puede apreciar a simple vista, está bastante maltratado. Y para poder acceder al conector tenemos que ir por la parte superior del vehículo. Lo que vamos a hacer aquí es tomar una pequeña referencia del sensor de oxígeno número 2, ya que tanto el sensor de oxígeno número 2 como el número 3 van a tener la misma característica. Aquí en la parte superior vamos a tratar de ver la alimentación del calefactor. Al otro lado tendría que ser la señal del calefactor. ¿Está bien? Acá tiene que llegar la señal del calefactor, por último la tierra del sensor y la señal de este mismo, que normalmente lo encontramos en 0.45. En este caso no hemos encontrado ningún voltaje. ¿Eso para qué lo uso? Para tomarlo como referencia y trabajarlo en el sensor número 3. Como se puede apreciar aquí, vamos a medir la resistencia en los dos cables del mismo color, que sería dos cables de color blanco. Entonces, como se puede apreciar, tenemos una resistencia de 14.2 ohmios, que para este tipo de sensores es lo más adecuado, básicamente para la marca Toyota. Entonces, procedemos a verificar al sensor número 3, el cual se encuentra debajo del asiento del conductor. Aquí tenemos al conector del sensor. Entonces, él cuenta con 4 cables, los cuales son 2 negros, uno azul y uno blanco, a diferencia del segundo sensor. Lo que haremos aquí es básicamente hacer la prueba del calefactor del sensor. Tiene que tener una resistencia también. Aquí vamos a verificar y tenemos, a ver, voy a enfocar bien, 14.6, o sea, también tiene la misma resistencia. Cabe mencionar que no tenemos un código referente a calefactor, pero yo quería mostrarles esto. ¿Ven cómo empieza a oscilar, a haber variación en la señal? Esto sucede cuando yo estoy por debajo moviendo el cableado. Vieron que estuvo empalmado, que encontrábamos cinta en los 4 cables. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones va a marcar bien la señal y en otras ocasiones no. Es por eso que me va a codificar. Ahora, sumándole de que el sensor no me está generando una señal, esto indicaría que tengo problemas internos con el circuito del sensor, como nos indica el código de falla. Entonces, lo que procederemos ahora es desmontar al sensor con una herramienta especial de extracción del sensor de oxígeno. Si podemos ver, el sensor de oxígeno en realidad estuvo, por así decirlo, parchado, ya que no lo retiraron completo. Esto podría haberse causado ya sea por una mala instalación, porque no quisieron desarmar la parte del asiento para poder retirarlo por completo. Aquí estoy haciendo la última prueba para que ustedes vean. Esto es lo que sucede cuando yo moví el cableado. ¿Ven cómo varía la resistencia? Y sí, acá seguimos viendo el calefactor. Y sucedía lo mismo con el cable de señal del sensor. No hacía buen contacto. Esto ocasionaba que la señal no llegue a la computadora de motor. Entonces, procederemos a cambiar al sensor. Aquí tenemos al sensor de oxígeno viejo y al nuevo. Este sensor de oxígeno nos lo trajeron para que trabaje en el vehículo. Vamos a medirle la resistencia. Y tenemos una resistencia de 12.8 ohmios. Hay que tener en cuenta que este sensor de oxígeno no es original. ¿A qué me refiero? Que no es original el sensor número 3, sino me consiguieron un sensor de oxígeno original de Toyota, sí, pero no específicamente del sensor número 3. Si mal no recuerdo es del sensor número 2. Aquí estamos instalando el sensor de oxígeno ya y lo que haremos es borrar el código. ¿Qué es lo que pasaba con el código de falla? Como nos explicaba el cliente. Decía que lo borraban hoy y por ejemplo dentro de 2, 3 días volvía a aparecer.
Aquí tenemos todos los códigos y vamos a borrar. Recuerden que hemos estado desconectando también al sensor número 2. Entonces, borramos los códigos de falla y vamos a ver que no nos queda ninguno. Vamos a revisar datos en vivo. En esta ocasión, regresamos a la hotel ya que necesitaban al GScan. Entonces, lo que haremos es ingresar a diagnóstico, unidades de control, seleccionamos motor, le damos OK y va a establecer comunicación con el vehículo. Entonces leemos si hay códigos de falla y como se puede apreciar no hay código de falla porque se borró. Flujo de datos y vamos a seleccionar los mismos parámetros con los cuales hemos estado trabajando ya, que sería el estado del sistema de combustible, los ajustes a corto, a largo plazo, RPM. Encendemos el vehículo, ya no tenemos el cheque encendido y vamos a verificar las señales. ¿Ok? Los ajustes de combustible se están adaptando ya. Lo tenemos en -10, el ajuste a corto empieza a bajar, el ajuste a largo plazo 2.31%. O sea, vamos a esperar que se estabilicen un poco. Las RPM la tenemos un poquito elevadas porque estamos haciendo acelerones. El flujo todo está marcando perfecto, no tengo código de falla y lo que haré ahora es verificar mis señales. Entonces, tanto el sensor número 2 como el sensor número 3 están empezando a generarme variaciones de voltaje. Ahora, teniendo al sensor número 2 después del catalizador, este no debería tener una variación tan grande en sus señales. Y el sensor número 3 tampoco. Ahora, cabe decir que busqué información sobre este sistema, pero no llegué a encontrar. Así que tan solo estoy sacando conclusiones. Ok, tenemos nuevamente aquí la señal de la línea roja, que es el sensor AF, la señal de la línea azul, que es el sensor número 2, y por último tenemos a la señal del sensor número 3, que es la línea verde. Como se puede apreciar ahí, ahora sí ya tengo variación en las tres. Como dije antes, la señal número 2 del sensor número 2, que supuestamente está después del catalizador, este no debería generar una oscilación, esa debería quedarse más estática, algo así como al sensor número 3. ¿Ok? Entonces, aquí yo estoy dando acelerones bruscos y veo cómo la señal del sensor número 1, que es el AF, empieza a tener variación de voltaje, la señal del sensor número 2 también, y por último la señal del sensor número 3 también está variando. Con esto yo tengo al menos actividad en los tres sensores, lo cual no tenía antes. Tan solo tenía la actividad en el sensor número 1 y en el sensor número 2. El sensor número 3 no había actividad, no había variación de señal, siempre estaba en 0.005. Es por eso que me codificaba voltaje bajo del circuito del sensor de oxígeno. Entonces, con esto ya queda claro que mi problema estaba dentro del sensor de oxígeno, incluido su cableado. Entonces, al cambiarlo, se corrigió la falla. Ahora, el hecho de el catalizador estar trabajando al 100%, por lo que puedo apreciar, no, ya que el sensor número 2 tiene una variación muy grande. Eso no debería ser así. Entonces, aquí volvimos a revisar el código de falla, el vehículo ya le habíamos dado prueba de ruta, está trabajando bien y no se me ha vuelto a encender el check engine. Entonces, para culminar, vamos a hacer la lectura del diagrama. Lo llegué a encontrar ya después de haber hecho la reparación. Aquí tenemos la estructura del tubo de escape, todas las partes con las que cuenta el tubo de escape, y si podemos ver aquí, en este lado nos indica al sensor de oxígeno número 2. Por este lado nos está indicando al sensor de oxígeno número 3. Entonces, procederemos a realizar la lectura del diagrama.
Bajamos a este lado, ubicamos diagramas, seleccionamos el sistema y ubicamos Engine, que es la computadora del motor, el control de combustible, seleccionamos la segunda opción y aquí tenemos el diagrama. Haremos un zoom, acercamiento hacia el sensor de oxígeno que está justamente aquí. Nos indica sensor de oxígeno número 2, banco 1. Este de aquí es la señal del calefactor, los 12 voltios del calefactor. Esta es la señal y este es la tierra del sensor. ¿Ok? A ver, esos 12 voltios alimentan también al flujo. Por otro lado, procederemos a buscar al primero y al tercer sensor, que debe estar en la parte inferior. Por aquí nos indica que es el sensor número 1, AF. Ese es el control del calefactor. ¿Ok? Ese. Tenemos la alimentación del calefactor, los 12 voltios. La señal positiva y la señal negativa del sensor AF. Por otro lado, aquí tenemos al sensor número 3. Esta es la señal de control, la alimentación, la señal del sensor y por último, esta es la tierra del sensor de oxígeno número 3. Con esto ya queda concluido la lectura del diagrama. Quise hacerlo algo rápido y con esto estaríamos finalizando el video. Entonces, no se olviden suscribirse, darle like para seguir creciendo. Estuve un tiempo fuera por motivos personales, pero voy a seguir subiendo videos de forma más constante. Entonces, nos vemos en un siguiente diagnóstico.